Exclusivo Noticias Caracol. Noticias Caracol tuvo acceso al interrogatorio al que se sometió ante la Fiscalía Diego Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, hoy también cobijado con detención domiciliaria. En la diligencia quedaron en evidencia reveladores detalles del complejo proceso que le sigue a los dos por manipulación de testigos y también fraude procesal. Juan David Laverde nos tiene los detalles en exclusiva, el video y las declaraciones dadas por Cadena a la Fiscalía. Juan David. Hasta hace poco tiempo el nombre de Diego Javier Cadena Ramírez poco o nada le decía a la opinión pública. Hoy, por cuenta del proceso en el que existen serias evidencias de un tráfico de testigos y dinero de por medio, el abogado Cadena ocupa todos los reflectores, así como su cliente, el senador Álvaro Uribe Vélez. Conocimos las explicaciones que en noviembre pasado le dio a la Fiscalía. Su relato de entonces allanó el camino de su detención de hoy. Aquí les cuento por qué. El 5 de noviembre de 2019, como un castillo de naipes, comenzó a derrumbarse la defensa del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A esclarecer todo lo relacionado con la investigación. Ese día, durante 8 horas, compareció ante la Fiscalía su abogado Diego Javier Cadena. Su interrogatorio, conocido por Noticias Caracol, lejos estuvo de aclarar las sospechas que lo rondan. Al contrario, su versión fue un mar de contradicciones, justificaciones a contracorriente de la lógica, un largo etcétera de excusas a la justicia y la constatación de sus malas actuaciones en las cárceles del país, buscando testigos o fabricando declaraciones para exculpar a su cliente. Yo lo reconozco, que se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó una persona. Entonces, como es el fiscal de caso, le presento disculpas a mis actuaciones que no fueron de pronto, créame que esto me deja una gran experiencia. Experiencia que hoy va en una detención domiciliaria, tal como le ocurrió al expresidente Uribe Vélez. Lo primero que le preguntó el fiscal Daniel Hernández al abogado Cadena fue cómo se volvió defensor de Álvaro Uribe. Cadena relató que en una cárcel de Miami el narcotraficante Ramón Quintero le dijo que tenía información que podía favorecer a su hermano Santiago Uribe Vélez, procesado por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Con ese testimonio, Cadena buscó a Uribe Vélez en febrero de 2017. Ese día logro entrevistarme con el doctor Uribe en su casa. Él estaba operado de la próstata, incluso tengo una foto, él tenía un bastón. Le estoy diciendo lo que se dice en la cárcel de Miami y me dice, esa información yo ya la había escuchado, me interesa mucho ayudar a mi hermano porque él es un testigo importante. Y me cuenta, doctor Diego, ¿cómo le parece que yo recibo tanta información? Y me da pena decirlo, pero el doctor Leonardo no hace nada por ayudarme a esclarecer esto. Usted se le mide a ayudarme, y presidente, yo le ofrezco mis servicios, yo tengo un equipo de abogados. Así empezaron su relación, pero el senador Uribe solo le formalizó el poder como abogado 14 meses después, es decir, en abril de 2018. Para ese momento ya Cadena había realizado casi todas las gestiones irregulares que hoy se le reprochan, especialmente con dos testigos claves, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez alias Víctor. Ambos, confesos exparamilitares, le han dicho a la justicia que Cadena les ofreció dinero y prebendas si se retractaban de sus acusaciones. En ese momento, el fiscal Hernández le pidió a Cadena que le explicara caso por caso. Voy a contarle el capítulo de Carlos Enrique Vélez que fue en el 2017, doctor Daniel. Según Cadena, se enteró de que Vélez tenía información para enlodar al senador Iván Cepeda y por eso fue a visitarlo el 18 de julio de 2017 a la cárcel de Palmira. De acuerdo con su relato, Carlos Enrique Vélez le contó de supuestas actuaciones irregulares de Iván Cepeda en el pasado. Cadena le pidió que le denunciara eso por escrito, pero según dijo, el testigo escribía muy despacio y este le propuso a Cadena que escribiera su relato a mano y que él se lo firmaba. El fiscal Daniel Hernández reprochó al abogado Cadena por lo que hizo. Doctor, basado en su experiencia, ¿usted me pareció esto supremamente responsable? Doctor Daniel, lo obré de buena fe, seguramente sí hubo un error, mire lo que estoy haciendo. Le acepto la buena fe porque es un principio que nos rige absolutamente a todos, pero usted es abogado y es penalista y lleva años en esto. Usted, te pregunto nuevamente, ¿no le parece como mínimo que fue una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra respecto a la información que le suministró un testigo? Claro que sí. Aterrado por la confesión de un procedimiento tan irregular, el fiscal Hernández volvió a cuestionar al abogado Diego Cadena. ¿Usted para esa época cuánto lleva litigando? No, bastante tiempo, doctor. ¿Y las reglas de la experiencia usted no le indicaban que realmente lo que usted hizo
es increíble, es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo. O sea, realmente se lo cada vez que no tengo cómo creerlo. Señor fiscal. Y basado en, porque política, por eso me quedé pensando, dije, no, pues tal vez llevaba un mes litigando, llevaba muy poco litigando, pero adicional a eso usted litiga con narcotraficantes, con delincuentes de alto nivel. Los delincuentes, por regla general, mienten. Doctor, está bien y hubo un error, no hubo mala fe. Cadena insistió en que a pesar de haber elaborado ese testimonio, consignó en ese documento lo que le narró alias Víctor. La fiscalía no creyó esa explicación. Ese fue apenas el primer tropezón de Cadena en esa diligencia. Después vendrían más. Por ejemplo, cuando contó que comenzó a darle dinero a alias Víctor a través de su socio Juan José Salazar, también investigado. Según Cadena, lo hizo porque Víctor le pidió recursos para ubicar a otros exparamilitares que podrían declarar contra Cepeda y porque tenía una situación económica muy difícil. Cadena refirió ese dinero como ayuda humanitaria. Para la fiscalía fue un soborno. Yo no he sobornado a nadie, doctor Daniel. El abogado Cadena relató que después alias Víctor empezó a extorsionarlos. Según él, les pidió 60 millones de pesos a cambio de no involucrar al expresidente Uribe en una masacre ocurrida en Río Sucio, Caldas. La supuesta extorsión, con amenaza incluida, se la hizo Víctor al abogado Salazar el 3 de agosto de 2018. De acuerdo con Cadena, se optó por ir a una notaría a dejar constancia de esa extorsión y esa amenaza. El fiscal Daniel Hernández volvió a criticar a Cadena. No, doctor Cadena, sí, discúlpeme, pero eso aún es más increíble. Usted, abogado, el otro señor, abogado, y toman como opción generar una declaración ante la notaría respecto a una clara extorsión. La persona que la amenaza tiene dos opciones: o se queda callado y no la cuenta, o lo denuncia. Pero se lo contó a usted. Una persona los estaba extorsionando para vincular dentro de una masacre al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano o a su familia. ¿Y a ustedes les pareció que la solución era generar una declaración en una notaría? Las notarías simplemente son dadoras de fe, no más. El fiscal Hernández fue directo al decirle a Cadena que esa explicación no tenía sentido porque además omitió el deber de denuncia. Cadena se defendió así. Doctor Daniel, el miedo del doctor Salazar era un miedo absoluto. Yo quiero que usted... ¿Y el suyo? Yo a Salazar le preguntaré en su momento. ¿El suyo? Usted tiene un deber. No quería poner en riesgo este abogado. No, si entonces denunciaba a usted. Le estaba muy asustado. Hoy día me arrepiento enormemente de no haberlo denunciado ese día. Descompuesto por estos reproches, el abogado Cadena añadió: si yo supiera que esto iba a llegar a esta instancia, yo lo hubiera hecho por encima de cualquier otra cosa. ¿A qué instancia podría haber llegado, doctor Cadena? Entonces, por eso digo que es que no es creíble. Entiendan que es poco creíble. Yo entiendo también su regaño, llamémoslo así, usted es el fiscal y debo respetarlo, pero quiero que entienda mi posición. Un pelado joven, y me insistía, me llamó la mamá y me llamó el papá, me dijo: Diego, Juan José nos dice que donde lo denuncie ese tipo lo va a matar. Y reconozco el error hoy día. En ese punto, el fiscal Hernández le preguntó a Cadena por qué había puesto a un abogado tan joven e inexperto como Juan José Salazar en el proceso judicial más importante del país. Su respuesta también fue gaseosa. Quise darle la oportunidad, dijo. El fiscal insistió: ¿por qué si Salazar tenía tanto miedo siguió teniendo contacto con alias Víctor? Cadena se enredó aún más y trató de justificar sus errores diciendo que mantuvo una trazabilidad de todos los pagos que se le hicieron a alias Víctor. Pues eso acredita que yo no he sobornado a nadie, doctor Daniel. Habrán habido errores, los reconozco, le presento disculpas a usted como fiscal del caso, a la justicia, pero créame, doctor Daniel, que nunca ha habido mala fe. Ahora, si yo hubiese tenido mala fe, no voy a ser tan ingenuo a hacer esto dejando la trazabilidad y no voy a ir a una notaría a dejar un documento acreditando que esto era una ayuda humanitaria. En ese momento, Cadena trató de jugarse la carta de la lógica, pero terminó estrellándose nuevamente. Yo no creo que un tipo como Vélez se vaya a dejar sobornar con 4 o 5 millones de pesos. O 2 millones de una ayuda humanitaria. No, este tipo tenía otras intenciones. No, doctor, yo he visto fiscales vender su función por $1,5 millones de pesos. Tampoco lo creía. Bueno, ahí sí me desarmó. El fiscal Hernández se interesó en saber si Cadena le había pagado antes a otros testigos en procesos del pasado o si esa figura de ayuda humanitaria la había aplicado en otros expedientes. Vuelvo entonces al tema, doctor Cadena. Sí, señor.
Este es el único caso donde usted ha generado gastos de viáticos y ayudas humanitarias a través del tiempo que está litigado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted confirmó la ayuda humanitaria? ¿Confirmó que realmente el hijo de Carlos Enrique Vélez estuviera enfermo, nieto de la señora que lo llamó? No, señor, no lo confirmé. No lo confirmé. Simplemente obré de buena fe y pensé que sí estaba el niño enfermo. La coartada del abogado Cadena quedó bajo sospecha. Su principal defensa era que había dado dineros porque la situación de alias Víctor y su familia era terrible, pero jamás confirmó que así fuera. Algo muy raro para un abogado que en el pasado ha defendido a mafiosos de alto vuelo, concluyó el fiscal Hernández. Cadena trató de defenderse nuevamente. No quiero fungir aquí como pastor ni el hombre más abogado más solidario, pero nosotros acostumbramos los diciembres. Yo llamo a varios abogados pudientes, reúno una platica y la mandamos a las cárceles porque yo sé cómo son las condiciones de estos presos. El abogado Cadena prosiguió su relato y contó que también le dio dineros a otra ex paramilitar apodada como Diana y que el fin de esos recursos no era torcer testimonios, sino facilitar esas versiones para defender al expresidente Uribe. De nuevo, el fiscal Hernández censuró que Cadena hubiera puesto a unos testigos potenciales a hacer el trabajo de un investigador de su oficina y agregó: Usted delegó funciones de su oficina en una testigo. O sea, creo que usted tendría las capacidades, ¿sí?, de poder designar a un investigador para que realizara esas labores y no ejecutar esos pagos. En la mayoría de las respuestas, el abogado Cadena lució confundido, desubicado, pidiendo perdón a cada rato y reiterando que obró de buena fe. Así contó cómo llegó a la cárcel La Picota a hablar con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Según él, el ex paramilitar quería retractarse y pedirle perdón a Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia documentó que, al contrario, Cadena trató de presionarlo para eso. El fiscal Hernández le preguntó a Cadena por qué, si todo era tan transparente, no mandó a un investigador suyo a hablar con Monsalve. Pero usted, ¿cómo no le explica que la mejor manera es rendir una diligencia de entrevista o declaración frente a un investigador de su oficina? Eso es algo tan sencillo, tan elemental, que cualquier abogado que trabaje en el medio lo sabe, conoce. Claro, doctor Daniel, créeme que ese señor lo hubiera recibido otra persona. Todas las explicaciones de Cadena se derrumbaron en ese interrogatorio. La fiscalía le dijo al abogado que si podía dejar el teléfono para hacer un cotejo de sus archivos. Cadena vaciló. Yo no tengo problema en dejarle mi teléfono, me tocaría borrar una fotito así, pero... Al final, esta diligencia de Cadena no resultó como él esperaba. Tampoco su suerte judicial. Hoy está imputado y detenido por fraude procesal y soborno, lo mismo que su cliente, el senador Álvaro Uribe. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Finalmente, en este extenso interrogatorio, el abogado Cadena reconoció que nunca ha tenido una buena relación con Jaime Granados, el abogado titular del expresidente Álvaro Uribe. Por eso, según dijo, todas las declaraciones que consiguió se las entregaba a Fabián Rojas, un colaborador del senador. A propósito del abogado Granados, hoy emitió un comunicado en el que reiteró la solicitud de Álvaro Uribe de que su proceso en la Corte Suprema sea público.